es para que se allane, presidente. La comisión ha visto bien allanarnos a esta primera observación. Asimismo, en la segunda observación, que trata sobre la incorporación del literal K del artículo 9, donde el Ejecutivo señala que la atención en salud es interdependiente e interdisciplinaria, en la que participan los diferentes profesionales de la salud, mientras que el acto profesional es de responsabilidad personal y autónomo. Asimismo, presidente, que conforme a lo establecido en los artículos 24 y 26 de la Ley 26842, Ley General de Salud, los profesionales de enfermería no pueden prescribir medicamentos y que están sujetos a cumplir los requisitos establecidos por las normas vigentes de la Autoridad Nacional de Salud. Es importante mencionar eso, presidente. Sobre el particular, el presidente del presidente de la República propone un ajuste en la redacción de dicho inciso que consideramos pertinente. Todo esto, presidente, la comisión, vuelvo a repetir, ha visto conveniente allanarlos. Por lo tal, pido, presidente, ir a votación del presidente allanamiento. Gracias, presidente. Terminada la sustentación, se da inicio al debate. Ha pedido la palabra la congresista Cuculiza. Gracias, presidente. Solamente para pedirle a mis colegas que ayuden en este proyecto de ley, porque verdaderamente la comisión encargada se ha allanado a las observaciones del Ejecutivo, al autógrafo de la ley que modifica la ley del trabajo de la enfermera. Ya ustedes saben la labor de la enfermería en lo que significa hospitales y trato con los enfermos, entonces es el momento de reivindicar a las enfermeras para que puedan tener la opción también de trabajar. Muchas gracias, congresistas, porque sé que van a apoyar este proyecto de ley, allanamiento. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias. Habiendo concluido el debate, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Salud. Sí, presidente, definitivamente solicitar ir al voto, presidente. Gracias. Señores y señoras, marcar asistencia para votar. Vamos a cerrar la asistencia para este allanamiento que requiere una sola votación. Marcar asistencia.
Cerrar la asistencia cerrada. Ha marcado su asistencia 72 damas y caballeros congresistas al voto. Seis de la tarde con 1 minuto. Sesión plenaria vespertina del Congreso de la República. Estamos en votación del dictamen de allanamiento recaído en la observación que hizo el Ejecutivo a la autógrafa de los proyectos de ley 35/2011 y 2975/2013. Se propone la ley que modifica los artículos 3 y 9 de la ley 27669, ley del trabajo de la enfermera o enfermero. Marcar su votación, señores y señoras congresistas. Observaciones que, como lo dijo el presidente de la Comisión de Salud, Aldo Bardales, han sido recogidas por este grupo de trabajo en condición de allanamiento. El presidente, en uso de sus facultades, luego de haber revisado y evaluado esta autógrafa, consideró conveniente observar la misma por algunas consideraciones, una de ellas, por ejemplo, relacionada a la modificación del artículo 3 de la ley 27669, ley del trabajo de la enfermera o enfermero, con la finalidad de señalar expresamente que la profesión de enfermería se desarrolla en el área asistencial con especial énfasis en actividades de promoción y prevención en la salud en el ámbito de su competencia. Es preciso indicar que el artículo 7 de la ley señala que es función de la enfermera o enfermero, entre otras, la de desarrollar actividades preventivo, promocionales. Cerrar la votación. En el área de su competencia en todos los niveles. 65 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. De la Torre Verde. Tubino verde, Lescano verde, Acuña, Virgilio Acuña verde, Urquizo verde, Cabrera verde. 71 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado el allanamiento. Esto no requiere segunda votación. Ha pedido la palabra el presidente de la Comisión de Salud. Gracias, presidente. Para agradecer a toda la representación nacional, presidente, y a usted también, porque hoy día precisamente es el Día Internacional de la Enfermería, y qué más esta aprobación por unanimidad de este proyecto de ley que es muy importante para todos ellos. Gracias, presidente. Siguiente proyecto, muchas gracias. De la Comisión de Comercio Exterior, proyecto de ley Hubo debate, ¿no? 4682. Se propone sustituir e incorporar artículos en el texto único ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado mediante el Decreto Supremo 5599 Economía y Finanzas y normas modificatorias para fomentar la competitividad en las exportaciones de servicios.
Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Comercio Exterior recaído en el proyecto de ley 4682, por el que se propone sustituir e incorporar los artículos en el texto único ordenado de la Ley de Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo para fomentar la competitividad en las exportaciones de servicios. La Junta de Portavoces, el 12 de mayo de 2016, acordó la ampliación de agenda. Tiene la palabra la congresista Pérez del Solar Cuculiza, presidente de la Comisión de Comercio Exterior, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quería dejar constancia, conforme al artículo 4 de Ética Parlamentaria, que pertenezco al rubro turístico, pero como presidente de esta comisión tengo que exponer este dictamen. La Comisión de Comercio Exterior y Turismo, en sesión ordinaria del 7 de marzo del 2016, aprobó por unanimidad el dictamen recaído en el proyecto de ley 4682-2014, como el objeto de sustituir e incorporar en la ley del IGB las disposiciones que regulan las exportaciones de servicios establecidas por los acuerdos internacionales de la Organización Mundial de Comercio y de la Comunidad Andina de Naciones. La exportación de servicios es el suministro de un servicio de cualquier sector prestado por una persona natural o jurídica domiciliada en el Perú en favor de su cliente o consumidor no domiciliado en el Perú, según la OMC y la CAN. Los servicios pueden ser suministrados a través de 4 comodidades. 1. Comercio transfronterizo. Cuando los servicios son prestados desde el Perú hacia el exterior, ejemplo, servicios de consultoría, asistencia técnica, informática, telecomunicaciones, operaciones financieras, etc. 2. Consumo extranjero. Cuando los consumidores extranjeros de los servicios se desplazan al Perú para adquirir dichos servicios, ejemplo, servicios turísticos, mantenimiento y reparación de naves extranjeras, etc. 3. Presencia comercial. Cuando la persona presta el servicio desde sus sucursales o establecimientos permanentes instalados en el país del consumidor, ejemplo, franquicias, distribución comercial, etc. 4. Presencia de personas físicas. Cuando las personas naturales domiciliadas en el Perú se desplazan al país de consumidores para prestarles sus servicios, ejemplo, profesionales técnicos, especialistas, etc. En ese sentido, el citado texto sustitutorio contiene las siguientes medidas legislativas. 1. Se modifica los artículos 18, 33 y 76 del TUO de la ley de IGB e ISC, así como apéndice quinto, con el fin de otorgar el crédito fiscal a las compras de bienes utilizados para realizar servicios en el exterior, regular y actualizar las disposiciones aplicables a la exportación de bienes, excluyendo aquellas aplicables a la exportación de servicios, adecuar el plazo de permanencia mínimo de los turistas en el país de 5 a 2 días para devolución del IGB tax free. Asimismo, se amplía dicha devolución a los servicios prestados y consumidos en el Perú por las personas no domiciliadas. En el apéndice quinto, reincorporar los literales A, B, C y D, adecuándolos a las 4 modalidades de comercio de servicio contemplados en la OMC y en la CAN, considerando además las siguientes reformas. En el literal B, numeral 7, se regula como exportación de servicio al paquete turístico definido como el conjunto de prestaciones organizados por los operadores turísticos relacionados directamente con los productos turísticos. Se elimina la exigencia de requisitos y condiciones para dicho paquete que establecían los decretos legislativos por ser innecesarios y engorrosos. En el literal B, numeral 7 y literal C, numeral 5, se consideran como exportación a los servicios turísticos de música en general, no solo música clásica. Se incorporan los artículos 22A, 33A y 34A del TUO de la ley del IGB e ISC con el fin de señalar cuáles son las compras o importaciones con derecho al crédito fiscal, regular las disposiciones aplicables a las exportaciones de servicio, así como condiciones y requisitos que deberán cumplir los servicios contenidos en cada uno de los literales del apéndice quinto. Asimismo, se establece que la modificación de dicho apéndice se podrá efectuar mediante decreto supremo aprobado por el MEF y Mencetur, solamente para incluir nuevas operaciones.
otorgar el reintegro tributario a las personas naturales domiciliadas en el Perú y que realicen sus servicios en el exterior. En una única disposición complementaria y final se faculta a la SUNAT a solicitar los medios probatorios necesarios a los proveedores de servicios y demás sujetos intervinientes en la exportación al amparo de las atribuciones otorgadas por el Código Tributario. Cabe señalar, presidente, que el MINCETUR emitió opinión favorable compartiendo el objetivo del proyecto de ley debido a que considera un obstáculo al desarrollo de las exportaciones la carencia de un marco normativo que impulse la exportación de servicios, por lo cual el Plan Estratégico Nacional Exportador PENS define entre sus metas promover dicho marco normativo. En esa misma línea opinan los gremios de ADEX, Comex Perú, APOTUR, la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Industrias. Asimismo, PROMPERÚ señala que los servicios exportados el año 2015 alcanzaron la cifra de 6.226 millones, superior a los 5.874 millones del 2014, a diferencia de las exportaciones de bienes que cayeron de 38.459 millones en el año 2014 a 33.246 millones en el año pasado. Cabe resaltar que el MINCETUR proyecta para el año 2025 llegar a 18.000 millones en exportaciones de servicio, como lo señala la última versión del PENS al 2025. En ese sentido, calificar como exportación a todas las modalidades de servicio permitirá llegar a la meta trazada, generando además mayor recaudación del impuesto a la renta aplicable a las exportaciones. Por último, señor presidente, debo señalar que se está presentando un nuevo texto sustitutorio debido a que en la sesión del Pleno realizada la semana pasada se aprobó la insistencia del autógrafo de ley que establece el marco legal complementario para las zonas especiales de desarrollo antes CETICOS, que considera como exportación de servicio al suministro de energía eléctrica a favor de los sujetos domiciliados en las zonas especializadas de desarrollo. En ese sentido, se modifica el numeral 12 del literal A del apéndice quinto del tubo de la ley del IGB e ISC, planteado en el artículo 2 de esta propuesta a fin de incluir la norma aprobada. Por lo expuesto, señor presidente, solicito a la representación nacional que vote a favor de la aprobación de presente iniciativa legislativa. Gracias. Gracias, congresista Gaby Pérez del Solar. Concluyó la sustentación. Se inicia el debate. Tiene la palabra el congresista Díaz Dios. Presidente, simplemente agradeciéndole el uso de la palabra y manifestando nuestra conformidad con el proyecto de ley, quisiéramos pedirle a través suyo a la presidenta de la comisión tenga bien incluir el proyecto de ley 5296 en acumulación por tratarse de un proyecto que versa sobre la misma materia, el número 5296. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra la congresista Natalie Condori. Gracias, señor presidente. Como autora del proyecto, debo saludar, en primer lugar, a todos los integrantes de la Comisión de Comercio Exterior y a su presidenta que lográramos aprobar por unanimidad esta importante iniciativa. Presidente, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha aprobado el Plan Estratégico Nacional Exportador hasta el 2025. El Ministerio de la Producción ha aprobado el Plan Nacional de Diversificación Productiva. Ambos planes establecen reducir, eliminar obstáculos y cualquier barrera que impida la exportación de bienes y la exportación de servicios. Yo creo que hay que actuar con coherencia dentro de la política de comercio exterior de nuestro país, sobre todo para motivarla e incentivar la formalización de más fuentes de trabajo e incentivar la formalización y generación de más empresas. ¿Qué es lo que impide al no tener una ley de exportación de servicios? Que las empresas que brindan este servicio no tengan más divisas como las debieran de obtener, que no se genere mayor ingreso para el erario nacional a través de la recaudación por concepto del impuesto a la renta. Esto va a permitir crear más puestos de trabajo, pero a la vez reducir la informalidad
pero a la vez, lo más importante, mostrarnos competitivos. Es una pena, presidente, que ya siendo parte del bloque de la Alianza del Pacífico, estemos en penúltimo lugar. ¿Y esto por qué? Porque dentro de la plataforma de negociación vamos en una situación de desventaja. Y de desventaja porque solamente tenemos como una fortaleza principal nuestras exportaciones de productos y en materias primas, pero en servicios no las tenemos, mientras nuestros aliados sí tienen su ley de exportación de servicios y la aplican y la fomentan y la fortalecen. Además, el Perú es miembro de la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial del Comercio tiene dentro de sus acuerdos generales también el comercio de servicios. Y lamentablemente lo que estamos haciendo es empujar a nuestras empresas a que todas estas ventajas se vayan hacia nuestros vecinos países. Hay que tener en consideración, y son datos de la Organización Mundial del Comercio, que el sector de los servicios es el sector de más rápido crecimiento en la economía mundial, que representa 2/3 de la producción mundial, 1/3 del empleo mundial y cerca del 20% del comercio mundial. Y esto va en línea creciente. Presidente, tenemos datos y estadísticas de exportación de servicios en países latinoamericanos. Y penosamente, en situación comparativa con Brasil, con México, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Chile, estamos en el último lugar. Y es penoso estos indicadores. Ojalá el día de hoy logremos aprobar esta ley de exportación de servicios porque va a favorecer a todo el país y nos va a poner en una situación de competitividad, sobre todo mejorando nuestros indicadores en nuestra balanza comercial y dando la posibilidad de ser más competitivos en todo el rubro de servicios del país sin ninguna restricción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Natalie Condori. Congresista Virgilio Acuña, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Gracias, colegas. Sin duda de que vivimos en un mundo totalmente competitivo. La corriente va en que los países lograrán la prosperidad a través de la competitividad. ¿Será eso cierto o no será cierto? Pero en ese camino estamos. Por lo tanto, estando en ese camino, lo que tenemos que hacer es facilitar a nuestras empresas, facilitar a nuestro país para que su desenvolvimiento dentro de un mundo competitivo sea mucho más eficiente. El Perú tiene cerca de 18 tratados de libre comercio. El Perú está cada vez impulsando más lo que es la Alianza del Pacífico. Por lo tanto, requerimos facilitar a nuestras empresas, básicamente lo que son servicios. En servicios trabajan cerca de 10 millones de peruanos y en servicios tenemos que darle las facilidades a nuestros empresarios para que puedan ser competitivos. ¿Dónde está el área de los servicios? En comunicaciones, en comercio, en construcción. Por lo tanto, el proyecto de ley que aquí se propone, creo que vale la pena el apoyo de todos nosotros para que podamos facilitar a nuestras empresas y a nuestros trabajadores una superación y, por supuesto, incrementar las exportaciones que nuestro país requiere. Sabemos que nuestro país básicamente se sustenta en las exportaciones de recursos naturales que nunca son procesados y que al final son agotables. Los recursos naturales en un momento se agotan, pero la capacidad, el perfeccionamiento, el desarrollo de lo que son servicios nos hará tener un país mucho más sostenible, nos hará ser un país que pueda lograr la prosperidad más adelante. Por lo tanto, yo he consultado con mi bancada y mi bancada está abierta para apoyar a este proyecto porque es un proyecto que va en beneficio de las empresas y va en beneficio de cientos de miles de trabajadores. Votaremos a favor de esta ley porque estamos convencidos que vamos a ayudar a nuestro país en este mundo tan competitivo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Virgilio Acuña, tiene la palabra la congresista Luciana León. Ahora sí.
Gracias, presidente. Este es un tema sumamente importante que va a permitir reactivar la economía del país y por ende generar mayor desarrollo económico, generación de empleo y por ende bienestar social. Esto no es ninguna novedad. Esto, de acuerdo al Plan Estratégico Nacional Exportador 2015-2025, ya contemplaba dentro de sus principales objetivos el incremento y diversificación de la exportación. Es decir, no solo exportar minerales, sino también, obviamente, servicios, en lo que somos muy buenos. Por ejemplo, servicios de valor agregado, puedo decir odontología, puedo decir asesoría legal, también puede ser, por ejemplo, restaurantes o escuela de educación en temas de alimentación, call centers y también cirugías estéticas, que van a tener un mejor precio, pero mayor calidad al estar en zonas sobre todo fronterizas y que va a permitir que gente de otros países en donde puede contar con este servicio son mucho más costosos, de manera tal que prefieren venir al Perú. Entonces, mediante estas acciones va a, obviamente, desarrollar no solo las exportaciones de servicio, sino evitar todo tipo de obstáculo para lograr los objetivos de este Plan Nacional Exportador que está programado desde 2015 hasta 2025, es decir, por 10 años. Y esto, la verdad, se da porque en la actualidad no existe ninguna normativa. Es decir, si el día de hoy un odontólogo quiere poner su consultorio en la zona de Tacna, va a tener que... Continúe. El odontólogo va a tener que cubrir con la renta, con el IGB y con todos los impuestos para poder prestar ese servicio. Cuando más bien lo que estamos haciendo es exportar un servicio y debe de tener la igual capacidad y beneficios que los otros impuestos. Es por ello que actualmente este impuesto que es pagado por las adquisiciones de bienes, es decir, la máquina y los servicios empleados para la prestación de este servicio que se van a consumir en el exterior, no son considerados servicios de exportación por la ley del IGB, por tanto es asumido a la empresa como un costo adicional, lo cual encarece el producto y por ende se lo traslada al cliente y por ende ya no sale tan rentable. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente lo siguiente: la internalización de este servicio, la exportación de estos servicios que concluir, presidente, que obviamente va a generar mayores divisas, mayores utilidades, con la cantidad de producción que se van a realizar en todos estos servicios que ya le estoy diciendo: odontología, call center, clínicas estéticas, también temas o escuelas, entre otros. Y esto va a generar mayores utilidades, promoverá el empleo, incluso también profesionales independientes van a tener mayor y mejor condición laboral. Y esto obviamente también formalizará el sector de servicios. Por ende, nos sumamos a esta propuesta legislativa, ya que también la Organización Mundial de Comercio establece que este tipo de medidas son sumamente necesarias dentro de nuestra legislación para permitir que proveedores nacionales puedan internacionalizarse y por ende se van volviendo más competitivos respecto a los países aledaños. Un minuto más. Por donde se le vea esta propuesta legislativa, este dictamen en realidad de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, es sumamente importante y necesario para el desarrollo y reactivación de nuestra economía y sobre todo para la generación de mayor empleo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista León. La palabra la tiene el congresista Condori Cusi.
Sí, señor presidente, yo soy consciente de que en realidad ningún país debería exportar impuestos, porque la exportación de impuestos en realidad eleva los costos y eso hace que el país sea menos competitivo. Pero esa regla general de exportación, de no exportar impuestos, básicamente es aplicable estrictamente a la exportación de bienes, porque un bien se traslada físicamente de un sitio, es decir, del territorio nacional, y se va a otro espacio geográfico fuera del país para ser consumido afuera. En el caso de los servicios no es así exactamente. Por ejemplo, el caso del turismo. Tenemos acá un hotel, consumen los turistas. El consumo es acá en el país. Son turistas extranjeros. Entonces, es una exportación de una otra forma del servicio. Pero ¿debemos o no debemos cobrar impuesto? Porque si cobramos impuesto, el país se beneficia. Además de que también el dueño del hotel se beneficia y los trabajadores también. Pero el país también se beneficia porque tiene la oportunidad de cobrar impuestos general a las ventas. Pero si exoneramos esa exportación, le estamos perjudicando al país. Y acá tenemos el dato que sugiere el Ministerio de Economía y Finanzas y dice que el costo aproximado sería de 1.355 millones que le costaría al país. Entonces no hay que generalizar la totalidad de los servicios. Y ahí se necesita precisar algunas cosas, por ejemplo, que sugiere el propio Ministerio. Por ejemplo, el exportador debe ser un sujeto domiciliado en el país. El usuario o beneficiario debe ser una persona no domiciliada en el país. Son elementos claves para no distorsionar el concepto. En ese sentido, continúe. Mis observaciones van por el lado de que este proyecto de ley puede desnaturalizar la naturaleza del impuesto general a las ventas, generando distorsiones técnicas en el proceso de aplicación. Además, el Acuerdo General sobre Comercio Exterior no regula estrictamente esta materia tributaria ni define exportación de servicios, o sea, no es estrictamente aplicable. Y adicionalmente podemos señalar que ninguno de los países de la Alianza del Pacífico actualmente utiliza como referencia para calificar un servicio como exportación en el Acuerdo General sobre Comercio Exterior de la Organización Mundial del Comercio. Yo creo que este proyecto merece una mejor discusión, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista Condori. No ha solicitado hacer el uso de la palabra ningún otro congresista. Congresista Gamarra. Señor presidente, en efecto, primero que esta es una norma que tiene por objeto tratar el tema de los servicios, la exportación de servicios, y que tiene una incidencia en el impuesto general a las ventas. Y esta incidencia del impuesto general a las ventas implica una disminución en la recaudación de aproximadamente 1.355 millones, lo cual representa el 0.2% del PIB, y que adicionalmente, si hacemos una comparación con relación al presupuesto que necesita Caliwarma, es 1.2 veces el presupuesto del programa, del programa Caliwarma, es el 1.8 veces el programa Pensión 65, es decir, de aprobar esta norma, estaríamos dejando de percibir la suma de 1.355 millones de soles. Y eso realmente puede servir para los programas sociales, por un lado. Por otro lado, toda norma que tenga implicancia en temas tributarios tiene que ser de acuerdo a la Constitución, previa información por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, en el caso, esta norma no tiene la opinión favorable
de parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Tercero, señor presidente, de acuerdo al artículo 74 de la Constitución, se establece que es el Poder Ejecutivo quien fija normalmente las tasas arancelarias a través del decretos supremos correspondientes y cuando sea pertinente. En este caso, señor presidente, consideramos... Continúe. Consideramos, señor presidente, que hay muchos aspectos que han sido pasados por alto y que necesariamente deberían merecer un tratamiento mucho más profundo por parte de la Comisión de Economía y Finanzas del Congreso de la República, sin que esto implique, pues, la exoneración. ¿Qué estamos haciendo, señor presidente? Queremos pasar un contrabando, cuidado. ¿No? Hay que preocuparse por la economía del país, hay que preocuparse por los programas sociales. Y en ese sentido, señor presidente, hay que tener mucho... Me solicita una interrupción la congresista León, si usted lo permite. Tiene interrupción, congresista Luciana León. Gracias al congresista Gamarra, a quien respeto muchísimo y considero entendible desde su punto de vista la sustentación que viene realizando. Sin embargo, lo que vemos en la realidad es que debido a ese pensamiento es que no hacemos muchas acciones porque tememos que eso vaya a generar que no tengamos mayores recursos para programas sociales, construcción de carreteras, hospitales, colegios, etcétera. Pero eso es totalmente falso. Y le doy un sencillo ejemplo al congresista Gamarra y a todos los colegas presentes a través de la presidencia. Los conciertos, presidente, dijeron que si se exoneraba de impuestos a los espectáculos artísticos, se iba a dejar de poder construir más carreteras, colegios y etcétera. Todo lo contrario, hoy en día la SUNAT pide por favor y de rodillas que se generen mayor actividades culturales. ¿Por qué? Porque la cantidad de estos ha generado mayor rentabilidad. Para concluir, por excepción. Y por ende, por su cantidad, genera mayores recursos, por volumen. Entonces, obviamente también en la exportación de servicios, que hoy en día ya existe, pues darle este beneficio tributario va a generar mayor empleo, mayor enriquecimiento, mayor desarrollo económico y obviamente también mayores posibilidades de empleabilidad para el resto de peruanos. Gracias. Gracias. Continúe, congresista Gamarra. Gracias, señor presidente. Me solicita una interrupción el congresista Virgilio Acuña, si usted lo permite. Congresista Acuña. Gracias, congresista Gamarra. Gracias. Sí, efectivamente, para decirle a todos los congresistas que no se trata de, como ha dicho el congresista Gamarra, de querer aprovecharse o sacarse la vuelta a alguna ley. Se trata, señores, simplemente de facilitar la competitividad de nuestro país. Los servicios en el mundo los servicios son la tercera parte de todo el área comercial mundial. Y si nuestro país hace servicios en turismo, en tecnología, en consultoría, en ingeniería, en arquitectura, en diseño, todo ese tipo de servicios tenemos que facilitar para que nuestro país sea más competitivo. No podemos dejar el crecimiento del país solo en lo que son exportaciones de recursos naturales. Tenemos que ir poco a poco llegando a buscar otro tipo de motores de crecimiento, que en este caso pueden ser los servicios. Así que con esta Gamarra no tenga ninguna duda que no es sacar la vuelta a nada. Es la buena fe de impulsar el crecimiento de nuestro... Para concluir. Que nuestra empresa es más competitiva en otros servicios, comunicaciones, turismo, gastronomía, hoteles, comercio, todo lo que es servicios que al Perú le dan cerca de 10 millones de empleados, es lo que queremos facilitar y permitirle que nuestros empresarios puedan cada vez hacerse más grandes. Muchas gracias, presidente. Gracias, colega. Gracias. Puede concluir, congresista Gamarra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, si bien hay que precisar que una norma de un grado de complejidad debe ser debidamente analizado por la comisión especializada, lo ideal, señor presidente, es que esta norma pase por la Comisión de Economía
y sea analizada, ¿no es cierto?, con la repercusión, con las implicancias, con las distintas exigencias que requieren las normas. O sea, no puede ser que se exonere de la Comisión de Economía una norma tan compleja que tiene por objeto el tratamiento del impuesto general a las ventas en las exportaciones de los servicios. Continúe. Señor presidente, hay que tener cuidado, porque esto está establecido en el artículo 74 de la Constitución, que establece que es el Poder Ejecutivo quien fija la variación de las tasas arancelarias, así como también regula aspectos de la política arancelaria como la restitución arancelaria que le corresponde. Y esto es una prerrogativa exclusiva del Poder Ejecutivo. En ese sentido, planteados los fundamentos técnicos, jurídicos y legales, señor presidente, yo considero inconveniente que el Pleno en este momento apruebe una norma de alta complejidad en materia tributaria y sea discutido y aprobado sin mayor sustentación, sin mayor fundamentación. Podríamos hacer un daño al país y estaríamos recortando el presupuesto en alrededor de 1.355 millones. Hoy que el Perú tiene déficit fiscal, hay que tener mucho cuidado, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Neira. Gracias, señor presidente. Si los servicios fueran la punta de nuestras exportaciones, entendería yo al congresista Gamarra que el Perú estaría perjudicándose en captar de impuestos. El mundo está evolucionando de hace más de 200 años, donde, por ejemplo, Estados Unidos en los años 1800, el 87% de su economía era agricultura, hoy solo representa el 2%. La industria era los servicios de comunicación y otros servicios en generales, representaba hace 200 años el 2% y ahora representa el 67%. Y en torno a esa evolución, la industria ha evolucionado. El país tiene una industria obsoleta, precaria y no marca la pauta en las exportaciones ni para poder sentirnos competitivos con los tratados de libre comercio ni con la Alianza del Pacífico. Nuestra juventud, que cada vez adquiere más conocimiento, lo único que le queda es el camino de los servicios y se necesita estimular bajo estas normas para darles el arranque, la visión que los servicios es lo que va a reemplazar nosotros lo que no tenemos, una industria competitiva, porque cada semana se nos incendian los talleres por la precariedad de los espacios. Entonces, acá no estamos yendo en contra, más bien estamos yendo en contra de la política de exportaciones porque necesitamos promover los servicios. Los jóvenes que salen de la universidad, no hay fábricas, no hay industrias de buenas generaciones como para poder participar. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Tienen en los TICs, tienes diseños de software, diseños de moda, que sí podríamos ser competitivos, pero no le estamos dando los estímulos. Eso es el espíritu de esta norma. Continúe. Ahorita doy. Acá porque el MES no quiere, para tenerlo en azul, bueno, ¿para qué hace tantos gastos sociales cuando no lo convierte en productivo? ¿Qué reacción tenemos? O queremos fondos solamente, joven, si tú no tienes trabajo, espera que tengas 65 años que el Estado te va a dar tus 100 soles. Joven, tú que no tienes que comer, espera que el Estado te lleve la alimentación a tu casa. Eso no es promover el país, ese no es pensamiento de estadista, ese es ser miope. Esto es lo que se está impulsando, el estímulo a nuestros jóvenes que no tienen futuro, que los estamos estafando porque no hay mercado para ellos, no hay oferta que los estimule para el mercado exterior. La Alianza del Pacífico, ¿qué tenemos para ser aliados en nuestra alianza? ¿Qué tenemos para exportar? Solamente minerales, servicio es lo más inmediato. Me pide una intervención el congresista Gamarra. Congresista Gamarra. Muchas gracias, señor presidente. Yo particularmente señalo que es hasta cierto punto suicida que sin que este proyecto de ley llegue a la Comisión de Economía
sea aprobada por este Congreso. ¿Cuál es el apuro, señor presidente, para que este proyecto de ley sea exonerada de la Comisión de Economía y sea directamente puesta al debate ante el Pleno del Congreso? ¿Cuál es la rapidez, cuál es la urgencia, cuál es la emergencia, señor presidente? Por un lado. Y por otro lado, pido, señor presidente, que vía cuestión previa, este proyecto de ley regrese a la Comisión de Economía. Muchas gracias. Gracias. Continúe con esta ley. ¿No vino? Ya, gracias. Solamente gracias, señor presidente. Que en interrupción... Mire, perdón. Señor en interrupción no se puede pedir cuestión previa. Tendrá que ser un congresista que haga uso de la palabra y que solicite una cuestión previa como la que plantea el congresista Gamarra en todo caso. Gracias, señor presidente. Sí. El MES presentó una opinión y fue rebatido en la comisión y se le invitó para que amplíe y justifique ampliamente el porqué de su oposición. Nunca se presentó. Esto ha tenido su debate, pero yo insisto, acá no se trata de sacarle la vuelta a la tributación o perjudicar al país. Lo que acá se trata es la visión. Hoy en servicio estamos, creo, bien bajo comparativamente con nuestros países vecinos. Lo que necesitamos es estimular y entrar en competencia. Quiere decir que si aceptan nuestros servicios, quiere decir que tenemos una oferta preparada, estimulada, pero mientras no crecemos en los servicios es porque están abandonados, están excluidos de esta gran oportunidad. Me pido una intervención en la congresista Natalie. Congresista Natalie Condori, interrupción. Sí, presidente. Gracias, congresista. Es una pena que en nuestro país, aún, sobre todo dentro del propio sector público, no exista la cultura de la exportación, del comercio internacional. ¿Qué tan importante es? ¿Por qué no aprendemos de nuestros vecinos países? Colombia, ¿acaso le tiene miedo a las exoneraciones, a las exportaciones, al fortalecimiento de su comercio? Chile no está desarrollando su plataforma logística, su plataforma de infraestructura, gracias al desarrollo de sus puertos, gracias al desarrollo comercial. ¿Hasta cuándo vamos a seguir cegados y dirigiendo el comercio exterior desde un escritorio, impidiendo a todos, importadores y exportadores, grandes y pequeños, que hagan crecer la economía de nuestro país? ¿Hasta cuándo vamos a tener la ceguera desde el Ministerio de Economía y Finanzas de impedir que este tipo de normas se aprueben y propiciar la formalización? Lo que estamos... Gracias. Continúe, congresista. Gracias. El servicio no nace del aire, nace y muere entregando servicio. Detrás del servicio se mueven industrias para abastecer ese servicio. Se mueve educación, se mueven otros servicios conexos que contribuyen a la calidad de ese servicio. No es una cosa aislada. ¿Cuántas veces hemos mostrado estos simples hermanos emolienteros que al año mueven 20 millones de tarros de leche, 9.000 toneladas de quinoa y atiende a 5 millones? Son servicios de esta bebida que arrastra toda una cadena productiva. Pero estamos pensando que el servicio es solamente la empresa que va a exportar servicio y no se dan cuenta que la cadena laterales y traseras genera toda una industria, todo un comercio. Gracias, señor presidente. Gracias. Congresista Pari, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. En el 2011 se discutió en este Congreso y se aprobó la ley 29646, la ley de fomento del comercio exterior de servicios. Eso fue en el 2011 y nunca se implementó porque nunca salió el reglamento. Ahora estamos discutiendo esta norma que posibilita de una u otra forma generar elementos de competitividad para el sector servicios. Y aquí hay un tema, que a veces se actúa en forma muy conservadora y no se ve cómo realmente se estructura el Estado. Es el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior, la cartera, la que debe dirigir las políticas y el fomento de qué tipo de servicio se va a exportar o qué es lo que se va a exportar, o es el Ministerio de Economía y Finanzas que tiene solamente un concepto de cajero
y no tiene un concepto de perspectiva y desarrollo de diversos sectores de nuestro país. Tenemos que empezar a debatir cuáles son los roles de diversos sectores y las diversas carteras. Y el Ministerio de Comercio Exterior tiene que asumir su rol. Hay un plan estratégico para el 2025. Se va a poder implementar este plan estratégico 2025 con esas trabas de aquellos voceros que todavía persisten aquí dentro del Congreso, del MEF. No, pues, hay que construir una concepción de cómo es que fortalecemos el Estado y cómo empoderamos a las diversas carteras que tienen que impulsar el desarrollo sectorial. Y en este caso, cómo es que impulsamos competitividad desde la cartera de comercio exterior. O es que simplemente el MEF va a estar siempre poniendo y sujetando y decidiendo con el famoso apéndice 5, donde ve cuál exonera o no en términos del IGB. Porque ¿quién es el que decide ese tipo de exoneraciones en este momento? Es el apéndice 5. ¿Quién decide los elementos del apéndice 5? El Ministerio de Economía y Finanzas. Y todos los otros sectores que están interesados de impulsar economía, desarrollar competitividad, no lo pueden hacer porque se encuentran atados de manos. Ya pues, desatemos las manos. Continúe. Y esta es una oportunidad para desatar esas manos. Es importante, es necesario desarrollar los servicios y exportar los servicios en el país. Sí, es sumamente necesario. ¿O es que simplemente nos vamos a quedar en la concepción de que vamos a ser exportadores primarios y solamente eso? ¿O es que vamos a impulsar otros sectores que son muy importantes para nuestra patria? Creo que ya tenemos que dejar de tener esa mirada totalmente conservadora y dejar de ser voceros de un ministerio que es el MEF. Aquí hay mucha gente que se considera como voceros y vienen a hablar a nombre del MEF. No, pero hablemos a nombre del país. Hablemos al nombre del desarrollo de los diversos sectores y busquemos en una forma equilibrada el desarrollo de los diversos sectores de nuestra economía y busquemos cómo se articulan estos sectores tanto en el mercado interno y con el mercado internacional. Entonces yo creo que ese concepto de simplemente de cajero, de cómo percibimos o cómo colocamos o cómo manejamos, tiene que superarse, tiene que pensarse en una perspectiva de competitividad, una perspectiva de desarrollo de economía del país. Y yo creo que esta ley te abre de una u otra forma esa llave. No es la solución total, pero te abre la llave y la posibilidad de generar elementos de competitividad y que no lo podemos cerrar. Muchas gracias, presidente. Gracias. José Urquizo tiene el uso de la palabra y luego el congresista Martín Belaunde. Sí, señor presidente, me parece que la norma es una norma importante, pero si se tratara de temas tributarios, sí es importante la opinión, no del Ministerio de Economía y Finanzas, pero sí de la Comisión de Economía del Congreso de la República, porque de lo contrario cada comisión especializada, ordinaria, podría tratar temas tributarios. Es en ese sentido, presidente, que solicito una cuestión previa para que este tema merezca la opinión de la Comisión de Economía del Congreso de la República. Gracias, presidente. Gracias, congresista Urquizo. Había olvidado el congresista Angulo, había pedido antes la palabra. Congresista Angulo. Gracias, señor presidente. Es indudable que este proyecto de dictamen tiene dos aristas. Uno, que es favorable, indudablemente no podemos exportar servicios. ¿No? Exportar servicios significa encarecer el producto, significa pagar más por un producto que va a ser consumido en el exterior. Pero hay algo que me parece muy raro. ¿Cómo es posible que las mineras estén exoneradas? ¿Cómo es posible que algunos servicios